La emisión pública de valores, también conocida como oferta pública de valores, está regulada en nuestro país por el reglamento sobre oferta pública de valores. Y lo que a continuación veremos, pues todo se hace referencia a este reglamento, que es el que guía todo el proceso y todas las directrices y normas que se deben de cumplir. Antes de iniciar es importante que nosotros tengamos claro qué es un título valor o cuál es ese concepto de valor, el cual nos lo establece el artículo 2 de la Ley Reguladora de Mercado de Valores. Y que podríamos decir que un título de valor es cualquier documento que nos dé un derecho patrimonial o que el documento incorpore ese derecho y que el mismo pueda ser negociado en una bolsa de valores o en el mercado de valores como tal. Y en el artículo 3 del reglamento se establece cuáles son los instrumentos que podrían ser negociados en nuestro mercado de valores. Por ejemplo, las acciones, los bonos, cualquier documento que tenga naturaleza de título valor, como lo establezca, digamos, la ley reguladora del mercado de valores y este reglamento, y lo que serían las participaciones de los fondos de inversión. Debemos de conocer cuál es la definición de oferta pública y que señala que es todo ofrecimiento expreso o implícito que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores y se transmita por cualquier medio al público o a grupos determinados. Dos características importantes que se deben de cumplir es que ese ofrecimiento debe realizarse desde el territorio costarricense y también dirigirse a personas domiciliadas en Costa Rica. Si se cumplen esas dos características, pues estamos hablando de una oferta pública de valores en Costa Rica. También se conocen dos modalidades y es la oferta pública restringida, cuando se dirige la oferta como tal a un grupo específico o un grupo determinado. Por otra parte, tenemos la oferta pública general, que es cuando se hace al público en general. El reglamento también establece una serie de supuestos que tratan de orientar y enmarcar para que conozcamos en qué momento podríamos estar haciendo oferta pública de valores. Como se indica, cualquier ofrecimiento de valores que se realice por medio de la prensa, la radio, la televisión o una comunicación colectiva o cualquier otro procedimiento de divulgación abiertamente y dirigida al público se podría considerar como una oferta pública de valores. Y que eso también incluya un ofrecimiento estandarizado. Recordemos que la estandarización es características de un instrumento que a la hora de negociarse y van a contener los mismos características para todos los inversionistas. Y también hay que señalar que caemos en supuesto de oferta pública de valores cuando ese ofrecimiento es mayor a un número de 50 inversionistas. Y también el reglamento señala que hay una serie de exclusiones de oferta pública de valores. Por ejemplo, las negociaciones con valores en mercados extranjeros o en los mercados de valores que no estén inscritos en el Registro Nacional de Valores e intermediarios realizadas por los intermediarios regulados por la SUGEP o la SUGEVAL. En ese sentido, ahí no se consideraría que estamos haciendo una oferta pública de valores. También el ofrecer planes de acciones o posibilidades de compra a, a los empleados de una compañía, ¿verdad? Siempre y cuando se le brinde la suficiente información para la toma de las decisiones. También, como señalamos hace poquito, es importante entender que cuando hacemos oferta pública de valores, los títulos emitidos deben de ser estandarizados. La estandarización es que contiene las mismas características para todos los inversionistas. En ese sentido, el tenedor de esos títulos valores va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y cuando hablamos de estandarización,
tenemos que hablar de algunos aspectos básicos como por ejemplo la moneda, la fecha de emisión, la tasa de interés, el valor facial, la periodicidad de pago de los intereses, la fecha de vencimiento y el ISIN. Cuando hacemos oferta pública de valores, estas características van a ser igual para todos los inversionistas. Y eso es el tema de la estandarización. También debemos de conocer que el monto mínimo para las emisiones es, y se establece en el artículo 11, de 100 millones de colones, o su equivalente en dólares al tipo de cambio de referencia del Banco Central. Ese es el monto mínimo que, según el artículo 11 del reglamento sobre oferta pública de valores, se permite efectuar. Por otra parte, no deben de haber limitaciones o restricciones a la hora de hacer gestión con los activos. Ningún título valor o una oferta pública se puede restringir que se le impida al inversionista, y ya sea en mercado secundario, hacer una transmisión de esos títulos. Y los niveles de endeudamiento que se dan para los emisores establece en el artículo 14, es una relación de 4 veces su capital. En este sentido, es importante entender que las empresas que quieren emitir y no significa que tienen, por decirlo así, el grifo abierto para que ellos puedan decidir abiertamente cuánto es la cantidad de dinero que intentarán captar por medio de una oferta pública de valores. Por eso es importante que las empresas emisoras y tengan un buen patrimonio o que lo estén actualizando por si eventualmente ellos quieren volver a hacer otra oferta pública de valores. ¿No? Esa emisión de valores debe ser previamente autorizada por la Superintendencia General de Valores. Cualquier emisor que quiera hacer esa oferta debe de cumplir una serie de requisitos y normativas, solicitar la autorización ante la Superintendencia General de Valores para que se pueda hacer la oferta. Y hay un régimen de autorización previa y en el cual se hace la oferta pública de valores del Estado e instituciones públicas no bancarias. En este caso, ellos estarán básicamente sujetos a que se inscriba en el Registro Nacional de Valores Intermediarios los títulos que se van a emitir. También cabe la posibilidad de que los emisores inscriban anticipadamente una oferta pública, la cual posteriormente ellos van a comunicar la fecha de la emisión, la fecha del vencimiento, el plazo y las características generales que va a tener las emisiones posteriores que se van a hacer una vez hecha la inscripción. En ese proceso, a la hora de inscribir la oferta pública de valores, se deben de cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, hacer la solicitud formal por parte del representante legal. Se debe elaborar el prospecto donde contiene toda la información de la emisión. Y en el caso de deuda, pues generar o gestionar la calificación de riesgo. También preparar la información financiera debidamente auditada. Y incorporar toda la documentación legal y administrativa relacionada con la organización y con oferta. Y eventualmente pues también incorporar toda la información y documentación relacionada con las garantías cuando se aplique. ¿Ya? En el caso del prospecto, pues es un documento que va a ser una herramienta para el inversionista donde se va a contener toda la información relacionada con la emisión que se pretende realizar. Esta es una herramienta muy muy importante para el inversionista, porque aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta las características del instrumento que vamos a comprar y también aspectos relacionados con el emisor. Y información, por ejemplo, relativa a la empresa, informes sobre los resultados de operaciones y también
y muy importante, quiénes son sus directores y quiénes son sus gerentes. Por eso se dice que el prospecto es fundamental. Antes de invertir en algún instrumento, es importante que el inversionista pues lea y tenga acceso al prospecto. Adicionalmente se incorporan temas como quiénes son los accionistas mayoritarios y si hay un grupo de interés económico, ¿verdad? Si es por ejemplo un holding, toda la información financiera y las personas que están siendo responsables del proceso de inscripción. Por eso, como señalamos, es una herramienta fundamental para el inversionista. Se indica que el idioma oficial de este documento debe ser el idioma español. Sin embargo, también se permite que se pueda dar en otro idioma, pero que se tiene que presentar la versión en español. Si ese va a ser el idioma con el cual se va a manejar el prospecto. También señalar que ese prospecto, al igual que la calificación de riesgo, se tiene que estar actualizando. Y hay que estarlo presentando actualizadamente porque las empresas son dinámicas y eso nos lleva, ¿verdad?, a que la información puede ir variando. Por ejemplo, los gerentes y negocios, contratos que tenga la organización. También mucha de esa información se va a ver reflejada en lo que vamos a conocer como los hechos relevantes. Cualquier cambio significativo en la organización o en el modelo de negocio, por mínimo que sea el cambio en la empresa, tenemos que comunicarlo por un hecho relevante para que todos los participantes del mercado y los inversionistas pues se den cuenta de los cambios correspondientes. Y la calificación de riesgo en caso de ser deuda, bonos convertibles, acciones preferentes, debe de gestionarse. Y la misma, pues como hemos señalado, debe estar en constante mantenimiento. Algunos otros requisitos relacionados con oferta pública, pues los vamos a encontrar en estos artículos 26, 27, 28, 29 y 30, y donde se establecen una serie de requisitos, por ejemplo, para la inscripción de acciones y requisitos para la inscripción de emisiones de empresas pequeñas y medianas, requisitos para la inscripción de bonos convertibles en acciones, requisitos para la inscripción de nuevas emisiones de emisores ya inscritos y requisitos para la renovación de emisiones de papel comercial. Hay que señalar que paralelo a este proceso de solicitar la oferta pública de valores y gestionar la autorización en la SUGEVAL, también se debe hacer un proceso para la inscripción ante la Bolsa Nacional. Ante esta organización o hasta este ente debemos de presentar una serie de documentos, como por ejemplo hacer la solicitud de inscripción. Hay que presentar la copia del oficio de la SUGEVAL mediante el cual se autorizó la oferta pública de la emisión y cancelar los costos correspondientes, ¿verdad?, relacionados por ejemplo para usar la plataforma de la bolsa y también relacionados con el ISIN. Entonces vean que ahí vamos a tener que llevar dos procesos paralelos, ante la SUGEVAL y ante la Bolsa Nacional de Valores. Además se debe aportar una certificación notarial y registro emitida por la dirección sobre las personas jurídicas y copia de la cédula jurídica y de la cédula de identidad del representante legal y completar todos los requerimientos y los formularios correspondientes para tener acceso a los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. Y también proporcionar el prospecto, completar el formulario de registro de emisiones y finalmente señalar el registro de firmas autorizadas. Una vez que ya estamos preparados para hacer la emisión como tal, es importante que el emisor deba de poner a disposición del público en general, ¿verdad?, ya sea en formato electrónico o físico, el prospecto, para que podamos tener acceso a esa información, pues y nosotros tomemos la decisión si o no
compramos el título que se va a emitir. Y ahora, una vez definido y ya que contamos con la autorización correspondiente para hacer la oferta pública de valores, tenemos que decidir cómo se va a colocar esa oferta. En ese sentido, el reglamento nos permite hacerlo mediante tres mecanismos. Una es la directa, por subasta y por contratos de colocación o contratos de suscripción. Cuando hablamos de forma directa, también llamado como ventanilla, es cuando el inversionista accede de una forma directa a la emisión y acepta directamente las condiciones en que se está emitiendo el título valor. Es como, por eso se dice ventanilla, es como que nosotros fuéramos y compramos el título valor y simplemente nos aceptamos las condiciones como tal. Por supuesto, se debe mantener un trato igualitario para los inversionistas. Por ejemplo, vamos a comprar el bono y se dice que se está vendiendo a un determinado precio y nosotros accedemos a comprarlo en esas condiciones. Por otra parte, tenemos el mecanismo de subasta, donde el emisor indica que va a hacer una oferta pública de valores por un X determinado monto. Y por otra parte, los inversionistas lo que hacen es ofrecer. Y ofrecer el precio y la cantidad que quieren comprar. Posteriormente a eso, el emisor va a hacer un análisis de la información y va a hacer la asignación de esa oferta. Entonces, se establecen periodos para que los interesados y los inversionistas puedan ofertar. Y aquí en la subasta, pues podemos hablar de que hay diferentes mecanismos. La subasta holandesa y la subasta americana. Pero de una forma resumida, la idea es esa, que el emisor comunica que va a hacer una emisión y el inversionista ofrece. Y posteriormente se hace la asignación bajo una serie de requisitos, como señalando si es una subasta americana o si es una subasta en versión holandesa. El otro mecanismo es una suscripción. La suscripción es un contrato entre el emisor y un agente colocador donde lo que se busca es previamente negociar la colocación de los títulos valores. Y podemos orientarla en dos sentidos, donde el agente colocador pues compra la emisión, ¿ya? O en el sentido de que se trata de asegurar la colocación de la emisión. Por ejemplo, dentro de estos mecanismos de colocación tenemos los contratos de suscripción en firme. Estos contratos es donde el colocador se obliga a comprar por cuenta propia la totalidad o parte de una emisión al precio y en el plazo convenido entre las partes. Y en ese sentido podríamos resumir que el agente colocador compra la emisión para posteriormente pues ir a negociarla en mercado secundario. Por otra parte tenemos el contrato de suscripción garantizado, que es donde el agente colocador se obliga a comprar, ¿verdad?, por cuenta propia y los valores que no hubieran sido negociados o vendidos en el proceso de la oferta pública de valores. Podemos resumirlo de esta forma, digamos que se van a vender 100 bonos y que en el proceso se hace la emisión y solo se logran vender 90 bonos. Entonces el restante los va a comprar el agente colocador. Por eso se dice que es garantizada. Diferente en firme, que en este mismo ejemplo son 100 bonos que se van a vender. Entonces el colocador compra los 100 bonos al emisor y va a ir a negociarlos posteriormente al mercado secundario. Esa es la gran diferencia. Al final, en este proceso, ¿ya?, y lo que se busca es que el emisor pues trate de garantizarse y la emisión como tal, porque recuerden que al final el emisor
lo que anda buscando es captar recursos. Entonces, si él quiere, puede tratar de garantizarlos mediante un contrato de suscripción o hacer la oferta pública abierta a los inversionistas y esperar el resultado. Sin embargo, hay que resaltar, ¿verdad?, que el interés mayor de cualquier emisor pues, va a tratar de ser de garantizar que necesita una cantidad X de dinero y que va a tratar de garantizarlo. Entonces, por eso el contrato por suscripción es muy interesante para los emisores. El agente colocador, pues podemos resumir lo que es cualquiera que anuncia y vende los instrumentos en el mercado. Y pueden existir varios agentes en función de la magnitud y el alcance de la misma. Y una vez aprobada la emisión, existe una serie de un plazo definido por reglamento de 2 años. En el momento que se nos autoriza hacer la emisión, pues tenemos 2 años para cumplir esa emisión. Y también vamos a tener deberes. Los emisores y los colocadores, ¿verdad?, deben de remitir a la superintendencia siempre información continua sobre las colocaciones realizadas. Este es un proceso de transparencia que deben de estar cumpliendo, en este caso, todos los participantes en el mercado de valores.